tenemos una sorpresa que es la presencia de la ministra Cristina Lustberg, ministra de Salud de Uruguay. Así que nada, agradecer que se hizo el tiempo para estar unos minutos y además resaltar la importancia de las políticas de control de tabaco. Simplemente hoy un poco la agenda va a ser la presentación de la investigación que hizo el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, los investigadores principales que han sido Mariana, Manuel, Zuleika, con el apoyo de Tabaconomía de Chile, Guillermo Paraje, Connie, que han venido desde Chile para estar presentes. Luego de la presentación tenemos unas palabras, comentarios o reflexiones de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, que nos parecía muy importante por lo menos saber desde su perspectiva cómo han sido los avances hasta este momento de la política de control de tabaco y a su vez al menos una reflexión sobre la investigación que se va a presentar, que consideramos que es importante y es clave. Ya este es el tercer año que hacemos este tipo de eventos, tratando de generar evidencia para que se puedan tomar decisiones basadas en evidencia. Y finalmente unos comentarios de Guillermo Paraje, economista que está especializado en lo que es la política de control de tabaco, entre otras políticas. Así que bueno, es un poco la jornada y al finalizar la idea es intercambiar, poder discutir si nos da el tiempo. Sabemos que algunas personas se tienen que ir antes, diciembre no es fácil, cierre de clases, todo, eventos, despedidas, así que nada, eso. Y ahora para comenzar queríamos al menos unas palabras de la ministra. Bueno, muchas gracias Diego y disculpen que solamente puedo estar unos minutos porque hace más tiempo estaba comprometida en otra actividad, pero me parecía simbólicamente pasar. Recién me estoy haciendo, Diego, de la investigación. A mí me gusta siempre leer cuando vengo a un evento y saber antes de venir de qué trata. Pero lo que sí sé de qué trata es de que el Ministerio de Salud Pública está comprometido con todo lo que tiene que ser la política pública antitabaco. Ahora estuvimos acá conmigo, está el director general de Secretaría, pero está Cecilia, está la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, todos integrantes, la doctora Lorenzo, o sea, gente que ha trabajado hace muchos años, la doctora Laura Yambí, no sé, por acá todavía no ha llegado, así que le voy a escribir ahora a Laura, porque ella, le voy a pasar falta. Nosotros estuvimos ahora en la COP en Ginebra, ratificando nuestro compromiso como país y como gobierno con esta política pública. Ustedes saben que en la administración anterior se derogaron 2 decretos que significaban como un retroceso en el diseño de la política pública. Nosotros, con la presencia del presidente Yamandu Orsi, retomamos públicamente el compromiso del Uruguay desde el Ministerio de Salud Pública. Ratificamos nuestro compromiso en avanzar también con los determinantes comerciales, con todo lo que nos tenemos que avanzar. Lo hemos hablado con el ministro de Economía, en la parte impositiva, que creo que parte de eso trata la investigación, ¿no? Mariana, así que por lo que estuve viendo, va a ser un insumo muy importante para seguir avanzando en lo que tiene que ser, en definir una política pública basada en evidencia. Eso acá, la sociedad civil, el ámbito académico en nuestro país, las sociedades científicas, siempre han sido un pilar muy importante para que desde que se ratificó el convenio marco en el año 2004 y se fueron tomando determinadas medidas a lo largo de muchos años, fueran basadas en evidencia. Es una política pública que todos los que estamos acá sabemos que no está exenta de las presiones que hay, de las determinantes comerciales. Ir hacia lo que tiene que ver con los impuestos saludables también tiene que ver con decisiones que iremos tomando paulatinamente. Así que toda la evidencia que hoy nos aporten para nosotros es de mucha importancia y bueno, ratificar nuestro compromiso como Ministerio de Salud Pública y como Gobierno en esta política pública. Así que muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la presentación del estudio. Perdón que no mencioné a todos, pero agradecer, digo, gran parte de los que estamos acá, o casi todos,
Somos los que estamos todo el año trabajando en políticas de control de tabaco, integrando la Comisión Asesora de Control de Tabaco, integrando la Comisión de Protocolo, Interpol, Junta Nacional de Drogas, Ministerio de Educación y Cultura, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, me estoy olvidando, el Hospital de Clínicas, o sea, todo durante el año somos los que estamos utilizando la evidencia que vamos generando para poder seguir avanzando en políticas y discutiendo. También la presencia de Gustavo Zúñiga, que es representante de Vital Strategy, uruguayo, pero representante regional, así que agradecerles el tiempo. Y Fidel Cuellar, que es el asesor técnico de OPS, también agradecerle, que además llegó temprano. Fidel, muchas gracias. Y ahora Mariana, por favor, con la presentación del estudio. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar acá, por el interés, bueno, a la ministra por haberse tomado el tiempo de venir al menos un ratito, a Guillermo y a Constanza que viajaron desde Chile y que nos están dando su apoyo para poder hacer esto que es tan relevante para la política pública uruguaya. Así que bueno, mis coautores, Zuleika y Manuel, que están acá presentes, entre los tres hicimos este trabajo con el apoyo de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, como les comentaba, así que paso a comentarles un poquito de qué se trata. Voy a contar algunas cosas que creo que los presentes ya saben perfectamente, pero Uruguay ha sido y es un referente internacional en la política de control de tabaco. Firmamos el convenio marco hace más de 20 años, tenemos ambientes 100% libres de humo, tenemos una prohibición integral de publicidad, promoción y patrocinio, tenemos una política fiscal que incrementó fuertemente los impuestos al tabaco, sobre todo con la inclusión del IVA. Todo esto ha tenido como resultado una caída enorme de la prevalencia en los últimos 20 años. Sin embargo, y acá es donde hay que poner un pero, aparecen algunos signos de estancamiento y cambios en la composición de esta pandemia y sobre eso es de lo que les queremos hablar hoy. Y también un dato que quizás sorprenda, Uruguay es el país con la tercera prevalencia más alta de consumo de tabaco de toda América Latina y el Caribe. O sea que estamos bien, pero no tan bien. ¿Cuál va a ser el objetivo? Bueno, lo que les voy a presentar se basa en dos trabajos, dos investigaciones que hicimos. Una es un estudio de dinámicas de cohorte de tabaquismo y la proyección de la mortalidad por cáncer atribuible al consumo de tabaco, y luego un trabajo sobre costos directos en salud de estos cánceres que son atribuibles al tabaco. Entonces, básicamente lo que nosotros quisimos hacer es conectar quién fuma y quién fumó, digamos, en una serie larga, con qué cánceres y muertes vamos a ver en las próximas décadas, no solo las que vimos hasta ahora, sino las que vamos a ver en las próximas décadas, y cuánto le cuesta eso al sistema de salud. Como se imaginan, el interés de poder cuantificar esto es que nosotros queremos traducir esto en acciones que se puedan llevar adelante desde la política pública, y por eso nos parece súper importante y relevante y valorable la voluntad que exista en ese sentido. Entonces, les voy a contar un poquito cuál es la situación actual. En 1998, que es como el primer dato creíble que tenemos, la prevalencia en adultos era 35,8%. En 2024, que es el último dato, es 21,7%. Esto muestra una caída de un poco más del 40% en todo este periodo. Sin embargo, desde el 2018, la prevalencia está prácticamente congelada. Hay distintas fuentes a través de las cuales medirlo, pero más o menos estamos en un entorno del 20% y no logramos bajar de ahí. Hemos bajado mucho, pero hace mucho tiempo que estamos igual. Detrás de este promedio, además, y sobre esto les voy a contar un poquito a continuación, hay diferencias muy grandes por sexo y por generación. Esta gráfica muestra un poco lo que les contaba, ¿no? Tenemos arriba del 35 antes de los 2000, eso baja sistemáticamente, y a alguien le puede llamar la atención que tenemos como un piquito ahí sobre el final, ¿no? Y esto depende a veces de la fuente a través de la cual se podamos relevar esta información. Hay distintas encuestas que preguntan acerca del consumo de tabaco, que lo preguntan de distinta forma, pero cuando nosotros juntamos todas las encuestas disponibles, que es lo que tuvimos que hacer para llevar adelante esta investigación, lo que nos encontramos es que las dos últimas que tenemos nos muestran, en base a la encuesta continua de hogares, nos muestran un poquito ese piquito, que es estadísticamente significativo. Quiero decir, es estadísticamente diferente al dato que teníamos antes. Además, tenemos diferencias por sexo y por cohorte.
¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos, todos los que estamos acá, que los hombres han tenido históricamente prevalencias que son más altas que las mujeres, pero observamos cuando nosotros miramos por cohorte, o sea, a través de las distintas generaciones, que hay una caída en el riesgo de consumo de las cohortes que nacen después de 1950, ¿sí? Esto en los hombres. Sin embargo, en las mujeres el descenso ha sido mucho más lento y además encontramos que las cohortes más jóvenes tienen un aumento en el riesgo de consumo, ¿sí? Y esto es una cosa preocupante. Cuando nosotros miramos la foto, vemos que la prevalencia en términos generales cae, sin embargo eso atrás esconde dinámicas que son diferentes. Entonces tenemos una epidemia tabáquica que es más tardía en las mujeres y eso obviamente va a tener un impacto futuro sobre la incidencia y la mortalidad por las causas atribuibles a este consumo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos centramos en los cánceres que son atribuibles? Nosotros sabemos, y esto acá también supongo que todos los presentes lo tienen clarísimo, el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en Uruguay, y sabemos que hay 9 cánceres que tienen demostrado un fuerte vínculo causal con el consumo de tabaco, que es pulmón, laringe, la cavidad oral y faringe, esófago, estómago, páncreas, riñón, vejiga y cuello de útero. Y la mortalidad actual refleja la historia de consumo de las últimas décadas, ¿sí? Depende del cáncer de que estemos hablando, pero hay aproximadamente una ventana temporal de entre 20 y 30 años entre el consumo y que la enfermedad aparece y obviamente luego, no en todos los casos, pero muchas veces la mortalidad. Entonces les voy a comentar un poco sobre las dinámicas de cohorte y proyección. ¿Qué hicimos nosotros para hacer este trabajo? Lo primero que hicimos fue reconstruir la historia de tabaquismo por cohorte de nacimiento desde 1932 hasta el 2024, que es el último dato disponible. Para hacer eso nosotros tuvimos que integrar las 3 fuentes que tenemos disponibles. Todas las encuestas, todas, absolutamente todas, buscamos, pero hasta abajo de las piedras, todas las encuestas que preguntaran acerca del consumo de tabaco. Entonces ahí tenemos una base de datos que es muy grande y que recoge todas las fuentes de información disponibles que había en Uruguay y de allí obtenemos la prevalencia. Luego usamos los datos del Registro Nacional del Cáncer para tener la incidencia de estos cánceres que son atribuibles a este consumo. Y finalmente las estadísticas vitales del Ministerio de Salud Pública, a través de las cuales tenemos la mortalidad por estas causas. Allí lo que hacemos es usar un modelo jerárquico de edad, periodo, cohorte, es un tipo de modelo que se aplica en este caso aplicamos un BAPC porque es bayesiano. Entonces lo que hacemos nosotros en este modelo, y no quiero aburrir con el tecnicismo, pero se los quiero contar porque es gran parte del asunto, es encadenar la prevalencia, cómo impacta esa prevalencia en la incidencia de estos 9 cánceres que les mencionaba y cómo luego eso impacta en la mortalidad por ese cáncer atribuible al consumo. Entonces lo que hacemos al final es proyectar la mortalidad por cáncer atribuible al tabaco hasta el 2050, simulando diferentes escenarios en términos de la prevalencia. Los distintos escenarios van a tener un diferente impacto sobre la incidencia y obviamente esas distintas incidencias van a tener un diferente impacto sobre la mortalidad. Entonces, ¿qué pasa con la edad? Cuando nosotros miramos, y ahora les voy a mostrar una gráfica con esto, cuando nosotros miramos con la edad hay un pico de consumo alrededor de los 30, 40 años, esto es algo bien conocido y establecido en la literatura. Cuando miramos lo que pasa respecto a los periodos, vamos a ver que cuando nosotros empezamos a implementar en Uruguay, a partir del 2005 aproximadamente, una política bien intensiva en términos de control de tabaco, ahí vemos que eso tiene un efecto muy fuerte sobre la prevalencia. Y en términos de cohorte, ahí es donde encontramos sorpresa, si se quiere, y es que cuando nosotros miramos por cohorte, los hombres, en el caso de los hombres, como les adelantaba hoy, las cohortes recientes fuman menos que las nacidas antes de 1950, sin embargo, en el caso de las mujeres, las generaciones jóvenes tienen un mayor riesgo de consumo. Entonces, esto es gráficamente lo que les comentaba recién. Lo que tenemos, la primera gráfica arriba a la izquierda es lo que pasa respecto a la edad. La segunda nos muestra lo que pasa con los periodos y la de abajo nos muestra las cohortes, de acuerdo a los cohortes de nacimiento. Lo que está en azul es lo que pasa con los varones y lo que está verde es lo que pasa con las mujeres. Y ahí es donde podemos observar con la edad esto que les comentaba, ¿no? Que entre los 30 y los 40 años es cuando se da la prevalencia más alta, eso tanto en hombres como mujeres.
En periodo vemos cómo eso tiene una tendencia descendente, y esto es lo que les comentaba hoy, el efecto de la política, ¿no? Eso empieza a pasar, es la línea que está marcada ahí, ¿no? Cuando empiezan a implementarse las políticas fuertes de control de tabaco en Uruguay. Y abajo tenemos lo que pasa con las cortes, que ahí es donde vemos la diferencia esta entre los hombres y las mujeres. Entonces, ¿qué pasa con la incidencia y la mortalidad por cáncer de pulmón primero? En cuanto a los hombres y las mujeres, lo que pasa es diferente. Cuando miramos a los hombres, la incidencia y la mortalidad comienzan a descender. Hay una menor exposición en las cohortes más recientes, eso se suma a las mejores diagnósticas y terapéuticas, y eso tiene un impacto. Cuando miramos en las mujeres, en cambio, vemos que la incidencia y la mortalidad siguen en ascenso, a diferencia de lo que pasa con los hombres, y eso es un reflejo de una epidemia que es más tardía en las mujeres, ¿sí? Entonces, bueno, como es más tardía, todo se sostiene más en el tiempo. Entonces nosotros con eso tenemos en nuestro modelo la posibilidad de proyectar estas trayectorias para los 9 cánceres que les comentaba hoy, que son los que tienen evidencia causal de ser atribuibles al consumo de tabaco o de tener una fracción importante atribuible al consumo de tabaco. Entonces, para hacer estas simulaciones, nosotros lo que hacemos es, primero, imaginamos, digamos, una situación que es lo que llamamos el escenario base, donde la prevalencia se permanece de ahora en más, hasta el 2050, que es cuando proyectamos, la prevalencia permanece constante en el mismo nivel en el que está hoy. Luego tenemos un escenario de aumento, que acá no lo menciono, pero que también lo hicimos, porque queremos ser optimistas y pensar que eso no va a suceder, pero donde proyectamos un aumento del 1% anual de la prevalencia, y un escenario de reducción donde lo que hacemos es proyectar una caída anual del 1% de la prevalencia. Y acá claro que es el 1%, no un punto porcentual. No es que pasa de 21 a 20 a 19, sino que pasa de 21 a un poquitito menos porque es el 1% de 21. ¿Está bien? Eso es importante porque estamos simulando una cosa que es muy conservadora y seguramente alcanzable. Nosotros con eso, como resultado de lo que encontramos es que con una prevalencia congelada, digamos, si la prevalencia continúa exactamente igual a como es hoy, las muertes atribuibles al tabaco pasarían de ser aproximadamente 2.800 a 4.000 hacia el 2050, ¿sí? Y sobre todo lo que se esconde acá atrás es esto que comentábamos hoy de las mujeres. Sin embargo, reducir la prevalencia, 1%, que como les comentaba es muy poquito, evita más de 2.200 muertes acumuladas en este periodo que estamos considerando. Y luego voy a volver un poquito sobre eso. Entonces, esta gráfica lo que hace es mostrarnos esto que les comentaba recién. Lo que tenemos hasta hoy, que es la línea punteada vertical que tenemos ahí marcada, es lo que observamos, ¿sí? Eso es lo que estamos con los datos que tenemos observados de mortalidad. Y lo que tenemos allí es la línea verde, la línea azul es una línea ficticia, si quieren, para comparar, y es que suponemos que las cohortes nuevas dejan de fumar, digamos, la prevalencia pasa a ser 0 en las cohortes nuevas, los anteriores siguen fumando. Luego tenemos la línea que está naranja, que es la que hay abajo en la leyenda, dice congelada 2022, y es donde suponemos que de ahora en más la prevalencia continúa siendo la misma que teníamos hasta el 2022, que es el último año que tenemos observado. La roja es si aumenta el 1% anual y la verde es si disminuye la prevalencia 1% anual, que es este escenario que les comentaba hoy, ¿sí? El escenario azul sería maravilloso, pero no, es inalcanzable. Sin embargo, el verde sí. Entonces, ¿cuál es? Si quieren, este es un trabajo bastante extenso y acá trato de contarles como algunas cosas fundamentales, pero cuáles son como los mensajes clave que nosotros podemos rescatar de esto. Respecto a las dinámicas de cohorte, que las generaciones que fumaron más van a seguir empujando la carga de cáncer durante las próximas décadas porque demora en llegar el efecto básicamente y sobre todo en las mujeres, y esto lo quiero recalcar porque creo que es un mensaje fundamental. Y la implicancia es que la inacción no mantiene el problema constante, sino que lo amplifica, ¿sí? No es que si nosotros seguimos igual que como estamos, las cosas van a seguir igual que como estamos, sino que seguramente empeoren. Incluso reducciones modestas y sostenidas, como les comentaba hoy, una caída del 1%, que es muy poquito realmente, generan grandes beneficios sanitarios a largo plazo. Entonces, ¿no? Como a modo de resumen, un supuesto muy prudente, que es esta caída del 1%, genera que la carga futura de enfermedad se reduzca, ¿sí? Y de manera muy marcada.
Entonces, ahora les voy a contar sobre el segundo trabajo y al final vamos a juntar todo esto en algunas conclusiones. Lo que hicimos fue calcular los costos directos en salud que tiene la enfermedad, el cáncer atribuible al consumo de tabaco, ¿no? Por estos 9. ¿Cuál es el enfoque que vamos a usar? Y esto es bastante novedoso, si se quiere, porque lo que hacemos es estimar los costos médicos directos de los cánceres que son atribuibles al tabaco. Este tipo de enfoque se llama bottom-up porque en realidad lo que se hace en estas técnicas de costeo en general es ir de arriba, digamos, yo tengo el presupuesto que tengo destinado a la salud y de ahí voy bajando y lo voy atribuyendo al tratamiento de distintas cosas. Y acá, sin embargo, lo que nosotros obtuvimos fue la información directa de una institución de asistencia médica colectiva muy grande, si no me equivoco es la tercera, que nos dio el detalle de peso por peso cuánto gasta en el tratamiento del cáncer. Entonces lo que tenemos a raíz de eso es un costeo clínico detallado del cáncer de páncreas, con datos que son locales. Lo que hacemos es, y esto es una técnica para quienes usan esto que es muy habitual, y es usar un cáncer como numerario y después hay una especie de amplificar eso al resto de los que usamos con multiplicadores que son ampliamente validados y utilizados en la literatura. Uno trata de encontrar los países más parecidos a los nuestros para poder hacer esto, etc. Y lo que hacemos es integrar entonces, para lograr eso, el costo por paciente, la incidencia anual por sitio tumoral, digamos para cada uno de los 9 que les mencionaba hoy, y obviamente considerar qué fracción de cada uno de esos es atribuible al consumo de tabaco. Entonces, ¿cuáles son los cánceres considerados? De vuelta, los que, como les comentaba hoy, son los mismos: pulmón, laringe, cavidad oral y faringe, esófago, estómago, páncreas, riñón, vejiga y cuello de útero. Para cada uno de esos lo que hacemos es calcular cuántos casos nuevos tuvimos en un año determinado y considerar cuántos de esos son atribuibles al consumo del tabaco, ver cuánto es el costo promedio por paciente y con eso ver cuánto es el costo que sería atribuible al consumo de tabaco. Ahí encontramos que básicamente hay alrededor de 2.300 casos nuevos de cáncer atribuibles al tabaco por año. Esto tiene un costo directo anual de aproximadamente 623 millones de pesos uruguayos corrientes del 2024, que eso es aproximadamente 38 millones de dólares, y eso es medio punto del PIB. Y en esto me quiero detener porque alguien puede decir medio punto del PIB es poco. Medio punto del PIB es muchísimo cuando se gastan 10 puntos del PIB en total en salud en Uruguay. Y cuando estamos diciendo que medio punto del PIB son solo los costos directos atribuibles al tabaco de estos 9 cánceres. O sea, es una cifra que es realmente importante, ¿sí? Costos directos, no estamos considerando otros costos que podrían considerarse como pérdida de productividad, las pérdidas de horas de trabajo que pueden tener terceras personas por cuidados, no estamos considerando nada de eso, solo los costos directos de tratamiento del cáncer. Esto en promedio por paciente son unos $17.000 y casi la mitad del gasto corresponde al cáncer de pulmón, que como todos los presentes saben, es casi entre un 85 y un 90% es atribuible al consumo de tabaco y es y tiene una mortalidad muy alta también. Entonces acá tenemos la distribución de los costos por tipo de cáncer. Esto lo voy a pasar medio rápido porque son... es como a veces difícil dimensionarlo porque son pesos uruguayos, cuántos casos tenemos atribuibles, cuánto es el costo por paciente y cuánto es el costo total, y esto nos lleva a la cifra que le comentaba recién. Pero el mensaje importante, digamos, es que generan una carga económica que es muy relevante, ¿sí? para el sistema de salud y prevenible, eso es como lo fundamental. Y acá donde voy a entrar como en el terreno, si se quieren, que me parece como súper relevante y sobre el que voy a hablar bastante de acá en más, es que hay una brecha enorme entre lo que le cuesta el consumo de tabaco a nuestro país y el costo que tiene asociado, ¿sí? Perdón, el costo que tiene y la recaudación que tiene asociada. El costo sanitario del tabaquismo en Uruguay es aproximadamente 1,5 puntos del PIB. Sin embargo, la recaudación por impuestos específicos al tabaco, y perdón, acá hay un error y considerando el IVA también, considerando todos los impuestos que tiene el tabaco, es aproximadamente 0,3 del PIB, ¿sí? O sea, no estamos ni cerca de recaudar únicamente para cubrir el costo sanitario, ni estamos hablando de
otros costos. Los cánceres atribuibles, como les decía, son medio punto del PIB, es una sexta parte de la recaudación. Por tanto, la política fiscal actual, y esto es bastante obvio, no cubre la carga sanitaria ni remotamente del tabaquismo. Entonces, ¿cuál es un mensaje clave que surge de acá? Nosotros todos acá conocemos, o creo que la gran mayoría conocemos cómo funciona y cómo se financia el sistema de salud uruguayo, ¿sí? Entonces acá hay una inequidad que nos rompe los ojos. Tenemos un sistema que es solidario, ¿no? Tenemos los costos sanitarios del tabaquismo, los terminamos asumiendo de una u otra forma todos y todas, los que fuman y los que no. Y además eso excede enormemente a lo que se recauda con los impuestos del tabaco, ¿sí? Entonces nosotros estamos trasladando ese costo a toda la sociedad de una forma que es realmente muy injusta, si se quiere. Por tanto, nosotros podríamos decir, y esto sin ser demasiado arriesgados, es bastante obvio también, que fortalecer el control del tabaco es una prioridad sanitaria, no queremos que la gente se enferme y no queremos que la gente se muera, pero además es una necesidad fiscal para la sostenibilidad del sistema. Entonces, ¿cómo pasamos de esta evidencia, si se quiere, a accionar, ¿no? ¿A qué oportunidades de política nosotros nos atrevemos a decir que podríamos pensar o que podrían pensarse o en las que se podría trabajar a raíz de esto? Nosotros sabemos de ambos estudios que hay dinámicas de cohorte que son diferentes, digamos, las mujeres y las cohortes jóvenes sostendrán una carga que es creciente de enfermedad y de mortalidad, por tanto ahí tenemos una oportunidad de acción. Sabemos también que en términos de costos los cánceres atribuibles generan un gasto que es muy elevado, concentrado además en muy pocos sitios tumorales. Y sabemos que el sistema de salud está financiado con recursos que son mayoritariamente públicos, ¿sí? El FONASA se financia en una proporción muy importante con fondos que son públicos, tenemos ACE, tenemos el Fondo Nacional de Recursos que cubre una parte importante del tratamiento de estas enfermedades. Y nosotros sabemos entonces que el tabaquismo incrementa la presión fiscal sobre un sistema que es solidario y eso de vuelta es injusto. ¿Cuál es la situación actual? Nosotros sabemos, reconocemos, digamos, y eso creo que también lo tenemos claro, que han habido avances que son muy importantes, tenemos cosas en las que hemos sido pioneros, como ambientes libres de humo, el empaquetado neutro, somos el único país junto con Canadá de todas las Américas que tiene empaquetado neutro. ¿Sí? De América Latina somos el único. Además tenemos fuertes restricciones a la publicidad, de hecho prohibiciones a la publicidad, al patrocinio, a la promoción de los productos de tabaco, pero también tenemos algunos debes en este sentido, ¿sí? La rotación de los pictogramas está detenida desde el 2019, desde que se aprobó el empaquetado plano, el empaquetado neutro. Las advertencias sanitarias son las mismas, no han rotado, si bien deberían rotar, esto está ampliamente estudiado y demostrado que es positivo, que roten. Tenemos programas de cesación, sobre esto voy a volver en un ratito, pero tenemos un programa de cesación que debería tener una amplia cobertura porque está disponible para todos los usuarios del sistema de salud uruguayo, financiado a través del Fondo Nacional de Recursos. Sin embargo, tiene un alcance que es muy limitado. La carga impositiva real está estancada y estamos debajo del estándar de la Organización Mundial de la Salud. Una de las cosas a las que estamos comprometidos como país es a que el 75% del precio final del paquete de cigarrillos sean impuestos y Uruguay está cerca del 65%, o sea, estamos lejos de cumplir con ese objetivo. Y además deberíamos trabajar en ir contra o hacer algo con el comercio ilícito y ni que hablar de las nuevas formas de consumo que sabemos que están presentes. Entonces, ¿cuáles son desde nuestra humilde perspectiva las recomendaciones de política que podríamos hacer? Creemos evidentemente que hay que tener una política fiscal que esté basada en la salud de las personas. Hay que aumentar en forma sostenida los impuestos al tabaco y esto es algo que es factible, es algo que se puede hacer. Tenemos que avanzar al umbral, tendríamos que no solo avanzar hacia, sino llegar rápidamente al umbral del 75% que les comentaba hoy.
Tenemos que reducir la asequibilidad de los productos de tabaco. Los productos de tabaco se han vuelto cada vez más asequibles. Esto significa que cada vez requieren un esfuerzo económico menor para las personas comprar un paquete de cigarrillos, ¿sí? Los aumentos en los impuestos se traducen casi enteramente en un aumento de precios, pero esto ha sido muy modesto, en el entorno de la inflación, con suerte, año a año, ¿sí? Y además, como esto también es, creo, muy conocido por todos y todas, hay una fuerte evidencia de que son muy costo efectivos, ¿sí? Es una política de control de tabaco que es muy costo efectiva. Y tiene efectos, obviamente, sobre la recaudación y sobre la prevalencia, ¿sí? Los impuestos al tabaco, así como otros impuestos que podemos considerar impuestos saludables, son impuestos que nos ayudan en términos de recaudación, pero también tienen un fuerte objetivo en términos de salud pública. Entonces deberíamos diseñar o pensar o mejorar la estructura fiscal mirando el impacto que eso tiene sobre el consumo y la prevalencia y además sobre los costos sanitarios que son evitables a mediano y a largo plazo. Luego deberíamos fortalecer las políticas de cesación. El programa de tratamiento del tabaquismo del Fondo Nacional de Recursos funciona y es costo efectivo. Yo personalmente trabajé en una investigación donde evaluamos el costo efectividad del programa de cesación y es costo efectivo. Se podrían hacer mejoras como incorporar la citicina, como que no es la droga que se usa actualmente en Uruguay, poner apoyo conductual, mejorar el seguimiento. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer, pero el programa es costo efectivo. El problema es que tiene una cobertura que es muy limitada, muy limitada. Hay una evaluación que está disponible en línea, cualquiera la puede ver, del Fondo Nacional de Recursos, publicada en 2020, pero es en base al programa en 16 y 17, que nos muestra que 1.300 pocas personas a nivel de todo el país participaron del programa, ¿sí? Fueron al menos a una consulta, ¿no? Las que terminaron son cerca de la mitad, ¿sí? Eso es un alcance muy limitado, pero un programa que está disponible de forma casi que gratuita para todos y todas, sin embargo tiene un alcance que es muy limitado. Por tanto, deberíamos encontrar la forma para ampliar el acceso a estos programas de cesación, ¿sí? Y esto podría ser también una medida para reducir la carga futura de mortalidad y de enfermedad y de mortalidad. Luego tenemos que pensar también en la comunicación, la regulación y la fiscalización. Esto quiere decir, por ejemplo, debemos reactivar la rotación de los pictogramas, de las advertencias sanitarias. ¿Por qué? Y esto está muy estudiado. La gente se habitúa a lo que ve en el paquete, por tanto es importante rotarlo. Hay que evaluar qué tipo de advertencias funcionan y cuáles no, qué decir, qué imagen poner, a quién va dirigido. Digamos, hay que prestarle o volver a prestarle atención a eso si se quiere. Hay que mantener y reforzar, y en eso celebro lo que sucedió hace poco con la derogación del decreto en términos del empaquetado neutro. Hay que mantenerlo así como está hoy. Hay que mantener la prohibición de la publicidad. Tenemos que mejorar el control del comercio ilícito. Y luego hay que evaluar medidas específicas sobre los productos saborizados y con cápsulas, ¿sí? Esto es muy importante y es muy importante cuando pensamos lo que pasa con las mujeres en Uruguay, porque hay estudios, y de hecho Guillermo tiene un estudio en Chile al respecto y hay estudios en otros países del mundo, que son productos que tienden a ser muy elegidos por las mujeres, ¿sí? Los cigarrillos que tienen cápsulas, que tienen sabores, mentol, frutilla, lo que sea, y en Uruguay están disponibles. Luego tenemos que mejorar el monitoreo de cigarrillos electrónicos y productos calentados. En Uruguay están prohibidos, pero habría que mejorar el monitoreo de y prestar más atención a los gradientes de género y socioeconómicos en el consumo, ¿sí? Hoy en general nosotros tendemos a mirar la prevalencia y, como espero que haya sido un mensaje de esta presentación de hoy, la prevalencia sola esconde un montón de cosas por detrás a las que deberíamos prestarle atención. Por tanto, deberíamos poder integrar encuestas con registros, con mortalidad, encuestas, tener más periodicidad y una mayor cantidad seguramente de encuestas que pregunten acerca del consumo y que incluso desmenucen un poco más cómo es ese consumo. Deberíamos tener o poder acceder a mejores datos sobre el gasto sanitario y utilizar esos datos para evaluar y ajustar la política de forma continua, ¿sí? Es muy importante contar con buena información para que
algunos podamos aportar, analizar esa información y quienes hacen la política luego puedan actuar, ¿sí? En este caso con respecto a al control del tabaco. Entonces nosotros sabemos, en base a esto, que Uruguay puede retomar un rol que hoy tiene un poco desdibujado en el liderazgo del control del tabaco. La evidencia nos muestra que sin nuevas medidas la mortalidad por el cáncer atribuido al tabaco va a seguir aumentando, sobre todo en las mujeres. Sabemos también que los costos exceden ampliamente la recaudación por los impuestos específicos al tabaco y por tanto, y esto es como a modo de conclusión, esperemos que el mensaje sea que fortalecer la política de control del tabaco es una inversión en salud, es también una inversión en equidad y es una decisión de responsabilidad fiscal hacia el futuro. Muchas gracias y bueno, si tienen algún comentario o pregunta. Bueno, muchas gracias, Mariana. Mariana, con el equipo, ya desde hace un tiempo vienen generando este tipo de evidencia, que además destacar y que siempre lo solicitamos de la sociedad civil, que es evidencia libre de conflictos de interés, ¿no? Son evidencias financiadas, en este caso, por el Grupo de Tabaconomía de Chile, pero nada, necesitamos basar las políticas en general de salud en evidencia libre de conflictos de interés. A continuación, nuestra idea era un poco que la Sociedad Uruguaya de Tabacología, y voy a hacer un paréntesis, bienvenida a Laura Yambí, que es la directora del Programa Nacional de Control de Tabaco. La Sociedad Uruguaya de Tabacología, nuestra idea fue que pudieran dar su perspectiva de cómo estamos, de hacia dónde debemos ir, pero destacar, quienes me conocen saben que soy un defensor acérrimo del rol de la sociedad civil en las políticas, en sostener las políticas, no solo de control de tabaco, sino las políticas de salud, entre otras políticas. Y en particular la Sociedad Uruguaya de Tabacología, durante este último periodo donde hubieron situaciones de retroceso, o las políticas de control de tabaco se vieron amenazadas en cuanto a, en lugar de avanzar, retroceder, fue la Sociedad Uruguaya de Tabacología la que realizó acciones legales para poder sostener el no cambio. Y eso, no solo en Uruguay, sino que a nivel regional, fue destacado porque a nivel regional se está viendo un avance de la industria tabacalera para lograr debilitar las políticas de control de tabaco. Gracias a que la Sociedad de Tabacología hizo estas acciones, los cambios de los dos decretos que todos vimos en prensa y tuvimos un tiempo escuchando sobre ellos, no se llegaron a dar. Uno de ellos, si bien el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo cuento muy breve, en realidad desestimó lo que fue lo de tabaco cuando se habilitó tabaco calentado, los productos, la comercialización de productos de tabaco calentado, en realidad lo que desestimó fue decir, bueno, la Sociedad de Tabacología no puede hacer esta acción, pero nadie discutió el fondo de la cuestión, si eso estaba bien, si estaba mal, si iba de acuerdo a las recomendaciones o iba en contra de las recomendaciones, eso no se discutió. En el empaquetado neutro, el caso todavía estaba abierto, pero también faltaba eso. Había un informe que decía casi que lo mismo, que la Sociedad de Tabacología no podía hacer ese reclamo, pero en realidad nadie está discutiendo si eso estaba bien o estaba mal. Y ahí viene la cuestión. Celebramos, como dijo Mariana, la derogación de estos dos decretos a partir de que asumió el nuevo gobierno, y eso también se pudo hacer porque estaban estos casos abiertos que llevaron a retrasar esa implementación y que no sucedieran. Así que por eso hoy nos parecía muy importante poder escuchar desde la Sociedad de Tabacología a la presidenta Clarita Rodríguez, doctora oncóloga, además trabaja en el Hospital de Clínicas también. Así que Clarita, no sé si de ahí, de acá, como quieras. Bueno, si bien hoy estoy acá en representación de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, que también me acompaña Ana Lorenzo, que es una gran compañera y creo que de las más acérrimas en esto que mencionaba Diego recién, en esta lucha. A mí puntualmente en este periodo me toca ser la presidenta, pero tenemos compañeros incansables que han trabajado para que esto sucediera. También la actual directora del programa, Laura Yambí, que forma parte de la sociedad actualmente como socia, pero que ha trabajado muy fuertemente. Esto es un trabajo, valga la redundancia, de un equipo, y que, como bien mencionaba Diego, es qué importantes son las sociedades civiles, ¿no?
defendiendo los derechos de todos los uruguayos y las uruguayas. Gracias, Diego, por aclarar lo que sucedió en estos últimos días, porque también hubo una nota vinculada a eso y creo que es importante reflexionar eso, que acá nadie se preguntó en ninguna de las dos ocasiones de los decretos si estaban bien o mal. De hecho, todos sabemos que no fueron consultadas ninguna de las entidades referentes para la creación de esos decretos. No se consultó a la universidad, no se consultó al programa, no se consultó a nadie en el momento que se crearon. Y por eso la Sociedad Uruguaya de Tabacología creyó que lo conveniente era tomar acciones en pro de defender la salud de todos los uruguayos. Si después tenemos o no personalidad jurídica para hacerlo o no, es otro tema. Que es un vacío legal que existe en las leyes, pero defenderlo públicamente y crear las acciones que fueran necesarias considerábamos que era nuestro derecho y obligación, porque mejor dicho, si el gobierno previo no estaba velando por la salud de los uruguayos, porque somos todos, considerábamos que alguien tenía que velar por ellos. Así que bueno, por suerte igual en este nuevo gobierno se derogaron esos decretos y creo que también eso habla de un cambio en la actitud que tiene el Estado, el gobierno, mejor dicho, sobre las políticas de control de tabaco. No voy a hacer una historia de todo lo que ha sido la política de control de tabaco, porque todos los que estamos acá presentes lo sabemos, pero Uruguay siempre fue un gran referente y un rol a imitar por la región sobre todo. Y lo que sucedió previamente debilitó mucho esa imagen que teníamos y también creo que impactó tanto regional e internacionalmente. De hecho, salieron notas respecto al retroceso que había tenido la política del control de tabaco en nuestro país. Esto no es político partidario, esto es salud pública que nos tiene que preocupar a todos. Entonces, bueno, celebro muchísimo la derogación de los decretos porque marca un nuevo rumbo o que se está tomando nuevamente el rumbo que tuvimos en un inicio de ser pioneros y de ser ejemplo en lo que es la política del control del tabaco. Respecto a algunas cosas que si bien yo no formo parte del programa de Fondo Nacional de Recursos del tratamiento del tabaquismo, igual me gustaría hacer una apreciación porque cuando uno habla de los 1.300 pacientes, esos fueron pacientes nuevos que se asistieron en ese año. En ese mismo año se controlaron 11.000 pacientes que estaban siendo vistos por el programa. Digo porque a veces cuando uno dice, bueno, solo 1.300, bueno, pero fueron en ese año 1.300 uruguayos que decidieron dejar de fumar y contaron con el apoyo del programa del Fondo Nacional de Recursos. Pero también hubo 111.000 que siguieron controlándose, digo, porque es como un porcentaje mucho mayor y eso a veces también es bueno tenerlo en cuenta porque es un programa que funciona muy bien, que todos sabemos que es costo efectivo, pero a veces cuando uno dice ese número puede sonar como un poco y abarca muchísimo más y no quería como dejarlo pasar por alto. Después, en mi caso, también me es muy difícil salir de mi rol de oncóloga. Si bien actualmente soy la presidenta de la Sociedad de Tabacología, además soy oncóloga de profesión, soy docente de la Facultad de Medicina y también mi visión el día de hoy está como muy subjetivizada por el trabajo en el cual me desempeño. Primero que nada, antes de todo esto tendría que haber arrancado por felicitar al grupo investigador porque celebro que por primera vez tengamos datos en nuestro país de la carga económica que implica el consumo de tabaco. Si bien en este estudio actual estamos hablando solamente de números por cáncer, nos permite estimar al menos el porcentaje que actualmente todos los uruguayos y las uruguayas pagamos por eso. También hay un gran costo vinculado a las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, que es importante también tener en cuenta, ¿no? Ver lo macro y que esto es una parte de los costos. Para que tengan una idea, cuando hoy hablaban del costo del tratamiento de cáncer de pulmón, que obviamente esto lo que sigue son modelos estadísticos y charlábamos un poquito hoy con los compañeros de dónde salen las cifras, pero para que tengan una idea de lo que sale un tratamiento mensual, hoy por hoy,
del cáncer de pulmón metastásico, que es en el cual se diagnostican el 90% en fases avanzadas o metastásicas. En nuestro país se diagnostican entre el 90 a 94% de los nuevos cánceres de pulmón, que estamos muy lejos de la región y a nivel internacional, donde ese número solamente es 2/3, un 66% aproximadamente. En nuestro país es mucho mayor, pero para que tengan una idea, por mes, en función del fármaco que se elija para tratar el cáncer de pulmón metastásico, se gasta entre $5.000 y $8.000, pudiendo ascender hasta $15.000 por mes. Y ni siquiera por mes, porque es cada 21 días. Entonces, cuando son tratamientos que si responden, el paciente va a estar 2 años bajo ese tratamiento. Son números que asustan y que, si bien un gran porcentaje está financiado por el Fondo Nacional de Recursos, algunas de esas coberturas no están financiadas, pero eso al oncólogo no lo detiene y mediante un recurso legal, que es el recurso de amparo, accede y lo pagamos todos los uruguayos. Entonces uno piensa esa cifra en macro, ¿no? Porque no es solo lo que paga quizá la mutualista por el tratamiento del cáncer, sino también otras cifras de otros lugares de lo que sale, como para poner en macro de lo que es ese dato. Entonces, si uno piensa todo ese dinero, si se invirtiera en prevención, qué útil sería, porque tal cual como mencionaban los compañeros, todavía vamos a seguir arrastrando muchos años esta carga, esta corte de pacientes que fumó y que sigue fumando, pero pequeños cambios en la prevalencia, o sea, un 1% de 21, que es ínfimo, genera una gran brecha, como veían en la gráfica, ¿no? Y que económicamente, y solamente ellos hablaban de costos directos de salud, cuando todos sabemos que además existen los costos indirectos, el ausentismo laboral, sin tener en cuenta un montón de otras cosas, y como dije hoy previamente, que esto habla solamente de cáncer, ¿no? Entonces, qué importante es en lo que tenemos para mejorar, avanzar a ese camino. Respecto a la incorporación también de la cisticina, también obvio es algo que todos queremos. Tengo entendido que se está trabajando, Laura corregime, y vamos hacia eso. También hay que tener en cuenta que somos un mercado poco atractivo para los laboratorios, somos pocas personas, tenemos que aliarnos con aliados, valga la redundancia, de la región, quizá para atraer, pero en eso se está avanzando de la misma forma que se está avanzando, fortaleciendo el programa de tabaquismo del Fondo Nacional de Recursos, fortaleciendo las policlínicas. Año a año el fondo continúa realizando los cursos de capacitación para que más gente se forme y podamos llegar también a más uruguayos y uruguayas en otras partes del país. Entonces, bueno, eso por un lado. También tener en cuenta que si bien es verdad que el 21% está estancado, también nos tiene que hacer reflexionar de cómo está compuesto ese 21%, porque también es real que hay poblaciones que son mucho más duras de llegar, no llegan, las políticas de control de tabaco no llegan a todos los uruguayos por igual, hay sectores más vulnerables donde sabemos que no llegan de la misma manera, y también hemos sido víctimas durante años de los nuevos enfoques de la industria tabacalera, cambiando de objetivo. Ya no es el clásico hombre, sino la población jóvenes, las mujeres, y todo eso se ve reflejado en la epidemiología del consumo de tabaco. Entonces, eso también nos tiene que llevar a reflexionar de nuevas políticas que nos permitan llegar a esa población que no estamos llegando para poder bajar ese porcentaje. Sin dudas que comparto plenamente que el camino, uno de los caminos también es el fortalecimiento de los impuestos, o sea, está demostrado no solo que es costo efectivo, también, o sea, aumenta la recaudación, tenemos más dinero para todo esto que implica el gasto, pero además impacta en la prevalencia de las enfermedades tabacodependientes y eso también impacta en el ahorro que vamos a tener como país. Entonces creo que todas esas son cosas como muy importantes para destacar. Nosotros consideramos que si bien si uno quita estos últimos años de la memoria, si finge que no existieron, creo que Uruguay desde los inicios que firmó el convenio Marco Tabaco ha tenido un compromiso consistente para el control del tabaco. Es verdad que quedan cosas por hacer y creo que trabajando en conjunto lo vamos a lograr. Lo que se necesita también es que todos los actores del gobierno estemos alineados con eso y también remarcar que
que como bien quedó, no quiero hacerlo sonar como político partidario, pero todos los puestos de decisión muchas veces también son víctimas de interferencia de la industria tabacalera y qué atento tenemos que estar a eso. Porque desde, no sé, a veces no somos conscientes de cómo las cosas subjetivamente pueden impactar en políticas, desde el simple hecho de recibir a actores de la industria tabacalera o permitir que formen parte de lugares donde se toman decisiones, eso es interferencia. Y también tenemos que estar atentos a que eso no suceda. Así que bueno, nosotros desde la sociedad felicitarlos, que sea el puntapié para que continúen trabajando y mostrando estos datos que sin dudas concientizar a todos y concientizar no solamente a las autoridades sino a la población, porque los impuestos salen de todos nosotros, de lo caro que nos sale pagar las enfermedades vinculadas al consumo de tabaco. Y por último, también no quiero dejar de nombrar que se está trabajando en políticas de las nuevas formas de consumo. Es algo que el programa, Laura corregime, también tiene como dentro de sus objetivos para este año, así que creo que estamos como todos muy alineados. Algo muy importante es tener a gente capacitada en los lugares de interés y que esas personas sean consultadas, ¿no? Que fue algo que quedó en evidencia previamente que no pasó y que nos podría haber llevado por un camino de retroceso bastante importante. Así que bueno, nada. Ana, no sé si vos querés mencionar algo más desde la sociedad. Bueno, muchas gracias. Quería comentarles, creo que la mayoría aquí lo conoce, pero el aumento de los impuestos al tabaco es algo siempre que cuesta mucho convencer a los economistas para que actúen en ese sentido. Y yo quiero contar una anécdota muy cortita. Entre 2010 y 2014 en Uruguay prácticamente no se aumentaron los impuestos al tabaco, pero el precio de la caja de cigarrillos aumentó y esa diferencia se la llevó la industria tabacalera. O sea, no sé por qué, porque la evidencia es bastante importante en el sentido de que hay que aumentar los impuestos al tabaco, no solo por la recaudación, sino por lo que significa desde el punto de vista sanitario, el impacto que tiene en la disminución de la prevalencia. Pero tenemos esa anécdota que siempre tenemos que recordar, porque no aumentan los impuestos, la industria va a aumentar el precio de todas maneras y ese dinero se lo lleva la industria. Muchas gracias, Ana. Como dice Mirta Legrand, el público se renueva y quiero presentar a Ana. Además, la doctora Ana Lorenzo ha estado desde los inicios del programa de control de tabaco, fue parte de lo que fue toda la historia del juicio de Philip Morris, estuvieron atrás de eso, y además Ana hoy en día es la tesorera de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, así que podríamos estar un buen rato escuchando a Ana, y gracias por ese comentario, Ana, porque justamente es algo que a veces pasa desapercibido, no tomamos las medidas a tiempo y la industria termina quedándose con lo que podría haber sido una recaudación fiscal para el Estado. Para terminar, unos comentarios de Guillermo Paraje, pero antes, Guillermo, aprovechando que tenemos a la directora de Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública, que no estaba pautado, pero capaz que quiere decir unas palabras. Gracias, Diego. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Primero, disculparme por mi llegada tarde, por otro compromiso, así que no puedo comentar del estudio porque sería un atrevimiento de mi parte. Quiero leerlo con atención, pero sí felicitar que se hagan estudios libres de conflictos de intereses, que los que hoy circunstancialmente estamos en rol de asesores directos de los tomadores de decisiones tengamos ciencia para basarnos en lo que asesoramos y en lo que pensamos que son los caminos que se tienen que tomar. Más allá de que el convenio marco de control de tabaco está basado en evidencias y las directrices están basadas en evidencias, siempre cuando uno quiere asesorar a un tomador de decisiones, quiere decir, bueno, el diseño de la política va por acá, quiere tener nuevos datos, y si bien hay algunas evidencias que pueden ser tomadas de otros lugares del mundo o de la región, cuando uno tiene datos nacionales y sobre todo en temas como que tienen una sensibilidad país, como son los costos, siempre va como con mejores argumentos hacia la toma de decisiones de política sanitaria. Así que bueno, felicitar que
que este estudio se haya llevado a cabo. También felicitar que sea la UDELAR, ahí tengo como parte de mi corazoncito desde otra facultad, pero que sea una de las facultades de nuestra querida Universidad de la República, la que se ha asociado con la Universidad Adolfo Ibáñez en esta sociedad, en esta hermandad ya casi, con el grupo del economista Paraje, a través de los fondos de la iniciativa Bloomberg para poder hacer estos estudios. Es digamos, un gran logro que queremos que se mantenga y que nos pueda seguir dando insumos para tomar decisiones. Tengo entendido que la señora ministra estuvo por acá, pero más allá de eso, todos estos datos, bueno, queremos tenerlos y verlos en profundidad para que sirvan para poder seguir avanzando. Muchas gracias, Diego. Bueno, muchas gracias. Sí, la ministra tampoco estaba en los planes ni en la agenda, así que bienvenida. Guillermo, por favor, para cerrar la jornada y para dar un intercambio. Sí, porque necesitamos dejar registrado y allá tenemos toda la grabación ahí en vivo. No está saliendo en vivo, va a quedar grabado, después lo vamos a subir a YouTube. Bueno, muchas gracias. A partir de todo lo que se han dicho, he cambiado como 5 o 6 veces lo que pensaba decir, así que vamos a ver lo que sale. Para mí es una alegría enorme nuevamente estar aquí en Uruguay. Uruguay ha sido siempre el faro en el que nos hemos mirado los que trabajamos, o al que hemos mirado los que trabajamos el control del tabaco. Es un agrado de nuevo colaborar con la UDELAR, con OMIS. A ver, varias cositas. Así como el documento que tienen en su poder es solamente un resumen, es la puntita del iceberg del documento o de los documentos que se están trabajando y que van a salir en breve. Eso es un resumen. Los costos que acaban de ver, tal como mencionó la presidenta de la SUT, son la puntita del iceberg de los costos que tiene el consumo de tabaco en Uruguay. O sea, siendo conservador, esos costos hay que multiplicarlos por 20. Siendo conservador, porque ahí faltan agregar efectivamente todas las demás enfermedades más costos indirectos. Y en ese sentido, no hay que cansarse de remarcar los enormes costos sociales, económicos que tiene el consumo de tabaco, no solamente en el Uruguay, sino en el resto de los países de la región. Otra cosa que hay que decir es que el estudio muestra algunas luces verdes, como es la reducción en la prevalencia, que pasó del 35 al 20%, algunas luces amarillas, que es el estancamiento de la prevalencia en el 20%, y algunas luces rojas, que es justamente que haya grupos, sobre todo de mujeres, que vean aumentar la prevalencia del consumo de tabaco en el último tiempo. Que Uruguay tenga el 20% de prevalencia de tabaco estancada ya desde hace tiempo es algo es preocupante. 20% es el promedio mundial de prevalencia de tabaco. Quiere decir que Uruguay está en el promedio, ¿sí? En ese sentido, a pesar de todo lo que ha avanzado, a pesar de la enorme fuerza con la que ha adoptado algunas medidas de control de tabaco, está en el promedio mundial. No está ni en el top 10, ni en el top 5, ni promedio. Y en la región está por encima del promedio. Quiere decir que tiene todavía un camino enorme por recorrer para estar entre los países líderes en términos de reducción en el control, en el consumo de tabaco, para estar en los países que tienen menor prevalencia de tabaco y que van a tener una carga económica de producto de tabaco que sea de alguna manera soportable en el futuro. Está todavía lejos de eso. Y es lo que de alguna manera tiene que motivar un esfuerzo mayor en estos temas. Si uno ve política por política, Uruguay es ese ejemplo todavía, en muchas de ellas. Empaquetado plano se mencionó aquí, es el único país de América Latina que tiene empaquetado plano. La política de cesación a nivel nacional también es un ejemplo. En lo que no es un ejemplo es en impuestos.
¿sí? Y esa política es una política en la que Uruguay tiene que avanzar. Es una política enormemente costo efectiva, y lamentablemente existen atrasos que ya llevan algunas décadas, ¿sí? Y para avanzar en impuestos se necesita, en el caso de Uruguay es relativamente fácil avanzar en impuestos, fácil entre comillas, porque no hay que cambiar ninguna ley, hay que cambiar, como me decía Mariana, un precio que es inventado, un precio, hasta el nombre dice que es ficticio, digamos, ¿sí? Y eso está en el resorte del Poder Ejecutivo. Y para avanzar en eso se necesita coraje y compromiso político, ¿sí? Coraje para enfrentar las presiones que tienen y para no dejarse amedrentar por el discurso del contrabando, del comercio ilícito y de las amenazas que eso implica, discurso que es falaz, que se ha demostrado que es falaz, tal como Ana menciona. Cuando la industria sube los precios, ahí nadie habla de contrabando, pero cuando el Estado sube los impuestos, ahí saltan todos los fantasmas del contrabando. Eso pasa en todos los países y se ha demostrado que es falso, que los impuestos aumentan el contrabando. Lo que aumenta el contrabando es la falta de control. Y ahí viene el compromiso de todos los organismos del Estado justamente para implementar adecuadamente lo que Uruguay ratificó del protocolo, y avanzar en herramientas de control y de fiscalización que sean adecuadas. El hecho de que, como me contaban, aquí en 18 esté a la vista el comercio ilícito, bueno, no estamos hablando de que se venden en subterráneos secretos de la ciudad de Montevideo, está a la vista, ¿sí? Hace 2 años se terminó un trabajo de medición de contrabando en Montevideo, en donde se demuestra que los canales, en gran medida los canales de distribución del comercio ilícito son los mismos canales de distribución de la industria ilícita. Bueno, eso es, digamos, falta de control, no son impuestos, ¿sí? Entonces, se necesita avanzar en eso. Uruguay ha avanzado mucho en otras políticas que le ha servido para bajar la prevalencia, no lo suficiente, todavía tiene un largo camino por delante, pero necesita avanzar en impuestos. Y como mencionaba antes, eso requiere de una autoridad política en la cual nosotros tenemos mucha confianza y mucha ilusión de que efectivamente pueda avanzar en eso. Así que yo de nuevo quiero agradecerles la oportunidad de estar acá, agradecerle a Mariana, a Zuleika, a Manuel, a Diego, el trabajo que han hecho, que siempre es excelente, y bueno, y a todos ustedes por estar acá. Gracias. Bueno, ahora sí, para cerrar y para cumplir con los tiempos y agradecer a todos quienes han tomado la palabra porque hemos sido muy concretos, felicitar al equipo del Departamento de Economía por el trabajo que han realizado, que venimos, como digo, es el 3er año que estamos presentando evidencia en conjunto con Tabaconomía. Lo que mencionaba Guillermo, solo una cosa le agregaría es que hicimos el estudio, que lo presentamos el año pasado, de cuánto era la prevalencia de contrabando en Montevideo, que daba un 21%, y si uno revisa las noticias, pasa en todos los países, la industria siempre da una cifra muy por arriba de lo que es la realidad. No siempre se tiene la oportunidad de tener cifras libres de conflicto de interés para poder comparar. Entonces a veces nos quedamos con la encuesta que financió la industria y ese es el dato que termina estando en boca de todos, pero cuando vemos y comparamos al mismo tiempo, la cifra que dice la industria siempre está muy por arriba. Pero sí, falta avanzar. Agradezco en particular la presencia de varios integrantes de la Comisión de Protocolo, que son de diferentes organismos además, que también eso ha sido difícil, ¿no? O sea, darle constancia a la comisión, que pueda trabajar. La comisión asesora, que sí tiene más regularidad y que siempre estamos, y también agradecer la presencia. Si alguien quiere realizar un comentario, podemos generar un intercambio. Al final del salón también tenemos café, agua, podemos charlar, así que abro el espacio ahora por si quieren y si no, charlamos aquellos quienes se puedan quedar un rato.
Cecilia Rolón, socióloga, integrante del Programa Nacional de Control de Tabaco. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, agradecer por el trabajo, que es una bestialidad lo que han hecho, con todas las fuentes de información y bueno, y siempre la rigurosidad científica con la que siempre han trabajado, que nos permiten siempre tener evidencia para las nuevas políticas. Y bueno, estar como tranquilos de que las opciones políticas o las orientaciones en las cuales están pensando están todas incluidas en nuestro plan de trabajo quinquenal y que bueno, de a poco estamos trabajando y que siempre a través de la comisión asesora estamos todos alineados como en las mismas líneas, que creo que eso es muy interesante de que vamos hacia los mismos objetivos. Y agregar, digamos, que para la parte de cesación, que saber que la gran mayoría de los fumadores dejan por sus propios medios y muchas veces otro tipo de herramientas, no solo la de las unidades de tabaquismo que son más específicas para personas con dependencias muy altas. Hay otras herramientas que, por ejemplo, este año tuvimos la oportunidad de lanzar por una aplicación para ayudar a la cesación de tabaquismo, que es una herramienta que bueno, ayuda a la población en general y que ha tenido una visualización y una utilización muy grande en estos primer mes. No llega el mes, creo, de lanzamiento, y que bueno, son algunas de las medidas que bueno, van en línea de todo lo que ustedes estaban planteando también como recomendaciones del trabajo. Así que muchas gracias por todo y me alegra estar en esta mesa. Gracias. Gracias, Cecilia. El chatbot, que era lo que mencionaba Cecilia, además de la derogación que hablábamos, los decretos, que es retomar el camino, el chatbot es una de las medidas que se están tomando ya para avanzar, ¿no? Que eso es lo que estamos necesitando. No solo retomar de donde estábamos en aquel tiempo, sino que es seguir hacia adelante. Gustavo Zóñora, representante de Vital Strategies para la región. Bueno, muchas gracias, Diego. Sí, gracias. Quería felicitar al equipo, obviamente, Guillermo, Mariana y todo el equipo del Laudelar, de las facultades que componen Laudelar. Pero bueno, veo como algunas similitudes con... Esto lo puedo como ver desde dos temas, desde el punto de vista de aumentar la presión fiscal, obviamente, a los productos de tabaco. Obviamente que se impone, que Uruguay tiene que quedar liderando otra vez ese tema de acuerdo a los parámetros de la OMS, pero el tema de la responsabilidad de la industria tabacalera y el artículo 19, ¿no? Brasil tiene una acción, Brasil tiene un sistema único de salud como tiene Uruguay. También demandan que la industria tabacalera haga un resarcimiento de los costos sanitarios que el sistema de salud gasta en el tratamiento de las enfermedades derivadas del consumo de tabaco. También eligieron un grupo de cánceres, no todas las enfermedades, porque son aquellos cánceres donde hay más evidencia científica, digamos, claramente demostrada que existe un nexo causal entre el consumo y el daño. ¿Quién lleva adelante esta acción? Se llama la Abogacía General de la Unión. Es un grupo de abogados del Estado, no de un gobierno, del Estado, profesionales, que intervienen en causas donde la cuantía es importante, donde el interés público está comprometido, etcétera. No ha terminado el caso, debe tener unos 6 años que lo presentaron en Río Grande, en Porto Alegre, muy cerca acá de la frontera con Uruguay. Y se está discutiendo, ¿la evidencia científica es prueba o no es prueba? ¿Tienen que probarse que 9 de cada 10 cánceres de pulmón lo produce el consumo de tabaco? ¿Qué otra prueba hay que presentar? Bueno, pero bueno, están en esas discusiones. Demandaron a la industria tabacalera, demandaron a las casas matriz, la casa matriz está tratando de salirse del caso y decir que solamente tiene que ser la subsidiaria de Brasil. Pero bueno, desde que se presentó este caso hasta hoy, está corriendo agua, entonces está bueno que ver esta prueba como también esta evidencia científica, digamos así, que se está presentando en el día de hoy, también puede verse como de dos lados, desde el lado que definitivamente hay que aumentar impuestos y desde el lado que como sociedad también tiene que empezar a plantearse, ¿es justo que toda la sociedad tenga que apoyar económicamente el costo económico que produce esto en el sistema de salud cuando el nexo causal entre el consumo y el daño está probado?
no sabemos quién, digamos que hay un producto de curso legal que produce este tipo de cánceres y lo tiene que pagar la sociedad uruguaya, toda la sociedad uruguaya. Entonces, bueno, simplemente me parece que a veces se necesita tiempo, sensibilizar, ir presentando este tipo de evidencia para poder llegar un día donde también nosotros, igual que Brasil, podamos comenzar a implementar el artículo 19 del convenio marco. Gracias, Gustavo. Si no hay más comentarios, damos por finalizado acá. Agradecer de nuevo el tiempo, en particular en diciembre y en estos momentos de cierres de cursos y todo, despedidas. Agradecerles el tiempo y bueno, los invito a que podamos charlar si quieren ahora, mientras nos vamos yendo al final del salón. Gracias.